el mensaje. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es importante para nosotros. Era necesario que lo pudiéramos hablar en vista de tanta circunstancia que se está dando alrededor del mundo, pero nosotros nos circunscribimos a una condición local en la cual también es importante que podamos entender y atender la situación. Mientras por un lado hay una serie de condiciones, de comportamientos de exceso y de imprudencia, también hay otras personas que al ver los alcances que en este momento hay, las cifras que estamos teniendo nosotros en el tema del COVID-19 y de las situaciones que se vienen dando con las personas incluso hospitalizadas, y que eso sin duda, además de la otra parte que acabo de decir, de la gente imprudente que no tiene sentido de ser solidario, también están entrando en una situación de excesivo temor. Y yo les entiendo, es decir, hay una situación de zozobra, hay inconsistencia en lo que está sucediendo, con la esperanza de que esta situación se apague, se aplaque. Está sucediendo todo lo contrario. Y algunos científicos también, personas de ciencia en medicina y personas de ciencia igualmente en la parte de la estadística, están indicando de que esto va a ir subiendo poco a poco en virtud del comportamiento de la gente, pero también porque ellos tienen igual una serie de cifras que han venido analizando y que se dan cuenta dentro de ese comportamiento que esto va a ser así. Entonces, en principio, crea una incertidumbre en las personas y luego, también hay que entenderlo, se empieza a apoderar de ellos el temor y la ansiedad, porque no hay respuesta, es decir, no hay claridad más adelante. ¿Cómo va a ser el futuro más adelante? Bueno, sin duda alguna que esto se las trae. Por eso hemos nosotros visto cómo el Señor ha venido trabajando igualmente, porque no sé si sabían, Dios está trabajando también. Dios no está de vacaciones. Dios sí está trabajando y está trabajando a través de su pueblo. Y Dios tiene una advertencia también para el mundo, y no solamente para el mundo, sino también para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no son las personas que tienen una religión. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de las personas religiosas. Estoy hablando de aquellas personas que creen que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Estoy hablando de estas personas, sin importar en cuál lugar pudieran estar, porque hay que entender que el pueblo de Dios no es un grupo que se encuentra reunido en una iglesia o en lo que llaman un templo. No, la iglesia del Señor son una serie de hombres y mujeres que han creído en Él, que han creído en Jesucristo y han entregado sus vidas y viven conforme a sus mandamientos. Y el principal mandamiento de Jesucristo, como dice en San Juan 17:3, es: Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que usted quiere llevar a cabo, ser o estar de acuerdo en los mandamientos de Dios, quiere cumplir los mandamientos de Dios, empiece por este: conozca al Señor Dios, el único Dios verdadero. Conózcalo y a profundidad conózcalo. Y de igual manera a Jesucristo, el sacrificio que él hizo, la obra de Cristo en el Calvario, y el proceso que esto nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros, a una manera distinta de vivir, un estilo de vida muy diferente, que incluye básicamente nuestra fe. ¿En qué hemos creído? ¿Cómo es que nosotros nos podríamos sentir en medio de una circunstancia como estas llenas de optimismo? ¿Cómo podría un cristiano vivir lleno de optimismo en medio de una situación así? ¿Cómo es eso posible? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos muy comúnmente es leer la Biblia. Y leer la Biblia entendiendo qué es lo que dice y entendiendo los tiempos y entendiendo que Dios es quien nos habla
a través de su palabra. Hay gente que busca que Dios le hable a través de un palo. Hay gente que busca que Dios le hable a través de una tercera persona, a través de amigos, a través de familiares, no sé, buscando un brujo, pero eso denota ignorancia, porque Dios nos habla preliminarmente a través de su palabra, a través de la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a exponer lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas y al mundo y a todas las personas que nos escuchan. También ustedes saben que nosotros retransmitimos este mensaje a través de la Radio Vida 506 y sabemos que está tocando a muchas personas, no solamente en este país, sino también en muchos otros lugares, y no solamente en Cartago, desde donde estamos transmitiendo nosotros, y no solamente a través de este medio, sino también a través de otros medios como YouTube e igualmente a través de Facebook. Entendemos nosotros que Dios nos ha mandado a utilizar lo que sea, lo que haya, lo que haya al alcance de nosotros, tal y como hicieron sus primeros seguidores. Ellos usaron el medio y el mecanismo que ellos tenían a mano. Y si tenía oportunidad, entonces iban a hacerlo. Y se metían en cualquier lugar, en un parque, en un kiosco, en un templo, en cualquier sitio, en el mercado, para hablar de Jesucristo. Esto no se nos puede olvidar a nosotros, porque es una de las cosas, primero, que fortalece nuestra fe y también a la vez ayuda a otras personas a que vengan al conocimiento y a la fe del Señor Jesucristo. No debemos olvidar que si usted y yo queremos vivir y vivir esta vida cristiana y que no se apague, lo primero que usted tiene que hacer es buscar al Señor y leer su palabra. Y sin duda alguna, en paralelo, testifíquele a otras personas de lo que Cristo está haciendo en su vida. Eso es importante también para que su vida crezca y también para otras personas que no lo conocen de la misma manera en que usted. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo porque usted podría decir, bueno, contrario a lo que realmente estamos viviendo hoy, que es llenos de miedo, porque nos está dando miedo toda esta situación que está sucediendo, con este descontrol que hay con esta serie de personas que están teniendo una serie de complicaciones, ¿verdad?, en su salud, y que esto está agravando también los hospitales porque se están llenando, están llegando a su tope máximo de atención, que incluye no solamente esta enfermedad, también incluye otras situaciones. Ahí decían, igualmente escuchábamos nosotros en las noticias de que no es muy apropiado que usted tenga un accidente. No creo que sea adecuado que usted vaya a tener un ataque al corazón. Por favor, jamás lo tengo yo, ni se le ocurra, porque ciertamente se están llenando los hospitales y la atención ya no podrá ser. Incluso algunas personas han venido comentando con respecto a las situaciones de cómo esto cada vez va a empeorar. Y entonces, sin duda, que viene una zozobra en la gente, genera ansiedad en las personas y genera en las personas una serie de comportamientos tremendos, incluso hasta un cambio de ánimo desde el punto de vista que se vuelven más iracundos, más intolerantes. Y esto debe llamarnos la atención porque precisamente muchas veces la falta del Señor, la falta de Dios en sus vidas hace que las personas reaccionen de esta manera. Pues bien, la palabra, les tengo que decir que hay buenas noticias en la Biblia, muy buenas noticias, extraordinarias noticias. Y esas noticias es, no tengas temor. No tengas temor. ¿Estás haciendo el bien? Excelente. Si estás haciendo el mal, teme por tu vida. Teme por tu vida. Pero si haces el bien, si has buscado a Dios de corazón, no tienes por qué temer a la tormenta. Y esto te lo dice el Señor, no yo no lo estoy diciendo como una forma en que, no sé, se me ocurrió o creo que Dios me lo dijo. No, Señor, está en su palabra, pero está bien estructurado de tal manera que podamos atender nosotros a esto y que no estemos dando falsas expectativas a las personas que escuchan el mensaje. La palabra de Dios claramente nos dice a nosotros que no debemos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, aún incluso sobre situaciones bien oscuras de la vida. La Biblia nos dice que no debemos tener
temor, que no debemos tener temor. Oiga, y si me muero, y si me pasa un accidente, y si me toma el virus, no piense en esas cuestiones, piense en las cosas que la palabra de Dios tiene que decir a nosotros, a cada una y cada uno de nosotros. Número uno, y aquí vamos a ir paso a paso desglosando el mensaje. Número uno, el temor naturalmente es un mecanismo de defensa en todo ser humano. Es lógico que cada ser humano va a tener implícito en su ser, como parte de la estructura del ser, del ADN del ser humano, es temer, tener miedo, pues, tener temor. Eso es lo más natural del mundo. Que de pronto, por ejemplo, en algún momento usted se asustó por alguna situación, por alguna cosa que le dijeron o porque, no sé, un perro estaba ladrando y usted no sabía que por ahí tenía. Bueno, eso es un mecanismo natural de defensa. Eso es un mecanismo natural. Es decir, está allí el temor, el miedo, es una de las emociones básicas que todo ser humano tiene. Y le digo de una vez, esas emociones básicas son el afecto, es eso que llamamos afecto, es el amor, la alegría, la tristeza. Hasta usted probablemente haya visto una película por ahí, ¿verdad? Que se llama Intensamente, donde usted puede ver diferentes personajes como en la cabeza de una niña y que empieza a desarrollarse en función de la relación que tiene sobre la interacción de esta personita con otras personas más intensamente. Ahí usted puede ver con claridad qué nos referimos nosotros, de que el temor es una emoción, que es una emoción, igual que como tenemos alegría, como tenemos la tristeza o tenemos, por ejemplo, en este caso la ira o el enojo, igual que como tenemos el asco, es igual, es parte de, ahora, es parte de el ADN del ser humano, pero a la vez también debemos de entender para qué sirve, para qué funciona eso. Bueno, el temor sirve para alertar, para poner en alerta el cuerpo. Cuando hay algo que no conocemos, cuando hay una situación, por ejemplo, usted va y escucha algo en el cuarto que nunca había escuchado, ¿verdad? Y está oscuro y usted va a ir a poner la luz automáticamente, pero eso es una cuestión que no tiene usted que pensarlo o decir, ven a mí para poderme defender. No, le viene inmediatamente, porque es parte del ser humano. Las emociones son parte del ser humano. Es instintivo y es un instinto de supervivencia. Es para defendernos. El temor es bueno y sirve o funciona para podernos nosotros defendernos de cualquier ataque o cualquier situación, incluso hasta desconocida. Por otro lado, debemos de entender que igualmente esto es para enfrentar aquella circunstancia. Esto es lo natural que nosotros debemos de saber que es así en virtud de la condición cualquiera que éste sea que nosotros podamos tener. Entonces, aquí vamos a ir a buscar, por favor, usted y yo vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, y ver en este sentido, entonces, la condición de lo que tiene el temor sobre la vida de las personas y también para que vea cómo unas emociones deben de subsistir o estar por encima incluso de aquellas otras condiciones que tengan relación con las negativas como la ira o el temor o la tristeza inclusive. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, Primera de Juan 4, 18, por favor, vaya a su Biblia. Dice, en el amor no hay temor. Ahora, no estoy hablando del enamoramiento, ¿verdad? Estamos hablando del amor y aquí, bueno, nos pasaríamos incluso toda una noche explicando a qué se refiere esto del asunto del amor. Pero dice la Biblia que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, oiga bien, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe qué es una de las cosas importantes e interesantes estas que está hablando la Biblia con respecto a las situaciones emocionales? Primero dice que el amor echa fuera el temor, pero luego todavía reafirma con una explicación más amplia y dice el perfecto amor. El perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Ponga atención. El temor como tal
lleva en sí un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Ah, wow! ¡Qué interesante! Mira, no lo había escuchado yo. Tal vez usted diría, yo no lo había pensado así, diría otro. No sabía que eso es así. Sí, primero, vayamos desglosando esto. Apartemos cada parte de esta situación. Número uno, dice que el amor perfecto es el que inunda de tal manera al ser humano que opaca definitivamente el temor. Y habla de que el amor perfecto es mucho más que el temor. ¿Qué es el amor perfecto? Primero, el amor perfecto es el amor de Dios, porque no es un amor en este sentido erótico, ¿verdad? Que es esa atracción que siente una persona por otra o mutuamente, ¿verdad? No es este, tampoco es un amor filial, no es un amor de la familia. A veces nos enojamos, a veces sí, a veces no, a veces nos dejamos llevar por algunas condiciones egoístas, mezquinas o incluso por algunas situaciones propias de la emocionalidad. Eso que dicen, que nos enojamos al calor del momento, ¿verdad? Eso que nos enojamos al calor del momento. Tampoco tiene que ver con ese amor de las personas que están alrededor nuestro, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. No, porque cada uno de estos dependerá de cómo a veces nosotros nos comportamos con ellos. Entonces, si somos buena gente, si cuando nos piden un préstamo se los damos, depende de algunas cosas. El amor perfecto es el amor incondicional. No tiene la condición en ese sentido hacia otras personas, no tiene ninguna relación sobre la condición. Ese amor perfecto es el amor de Dios. A ese amor es al que debemos nosotros acercarnos. A ese amor. ¿Por qué? Bueno, por lo segundo, porque lo que dice es que primero opaca completamente, o sea, deshace completamente el temor. En segundo lugar, porque el temor lleva en sí un daño, un deterioro, un castigo, afecta a la persona que en este caso tiene temor. Ponga atención, porque esto sí lo dice con claridad la Biblia y lo podemos ver más adelante. Ojalá tengamos la oportunidad de poderlo hacer, porque la Biblia sí dice que el temor trae una consecuencia. La persona que se deja llevar y se deja llevar y se deja llevar por el temor, automáticamente le va a suceder lo que temía. Y así lo dice incluso el mismo Job. Yo de lo que temía, eso exactamente me aconteció. Entonces, preste atención. El temor primero es un mecanismo de defensa, pero puede llevarlo a usted a una consecuencia mucho mayor, donde el temor, esa emoción, lo puede controlar usted y no usted a ella. El temor está en su cuerpo, en su ser, precisamente como una emoción para que usted pueda ayudarse en ese sentido a defenderse. Es un mecanismo de defensa, pero el temor lo puede acabar. Eso está claro. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga, si usted tiene un temor, no estamos hablando de ese, de por ejemplo, un perro, ay no, ya yo no me acerco a ese perro porque me da mucho miedo que me pueda morder. Tranquilo, eso es un mecanismo de defensa. Pero si aquello se va a apoderar de usted y ahora cada vez está temiendo más y ya no quiere ir a trabajar por ejemplo, no quiere escuchar noticias porque qué miedo de todas esas cosas que... No, espérese. Usted está dejando que el temor se apodere de usted y ese temor va a acabar con usted. Y no solamente eso, sino que también eso es una identificación de que usted, ahí se identifica, de que usted está teniendo dificultades para estar cerca de Dios, que es el amor perfecto. Solo este versículo vale la pena para nosotros para entender ampliamente lo importante que es dejar de tener temor y llenarnos de amor. El amor de Dios es el amor perfecto porque es un amor incondicional. Él lo acepta a usted sin importar quién sea para hacer de usted una mejor persona. En ese sentido, tiene que tener mucho cuidado porque sin duda alguna esto es un termómetro, un parámetro, si lo prefiere, para que usted sepa que tan cerca o lejos está de Dios. Si usted tiene miedo,
Yo le entiendo que tiene una situación natural, que el cuerpo está afectándolo a usted en un momento dado, pero sí, por Dios, ya usted está perdiendo el sueño, ya tiene problemas serios por otra circunstancia, entonces cuidado, porque sin duda alguna esa es la alerta para usted para saber que usted está lejos de Dios. Eso le dice qué tan cerca o lejos puede estar usted de Dios. Y bueno, la palabra también lo dice. Hay otro pasaje que usted puede leer conmigo igualmente en Marcos 6:49 y preste atención a esto porque sí, se las trae. Resulta ser que Jesucristo de noche, los apóstoles ya van rumbo a la otra orilla de donde estaban trabajando con Jesucristo en la ministración del evangelio a muchas personas, donde hubo milagros y otras cosas. Ellos están muy cansados. Jesucristo les dice, adelántense y yo voy a alcanzarlos a ustedes. Pero ellos van con la idea de que seguro va a tomar otra barca, pero no, resulta ser que el Señor viene sobre las aguas, viene caminando sobre las aguas. Y claro, ellos dicen, bueno, pues vamos a leerlo directamente, ahí dicen en la pantalla que usted tiene, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, recuerde, es un momento oscuro, y ellos gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Claro, en esa oscuridad no había un foco como para poder decir, ah, bueno, es el Señor. No, tranquilos muchachos. No, no, si no es porque el Señor Jesucristo no les dice a ellos, tranquilos, no teman, soy yo, ellos ahí mismo hubieran muerto. Todos, dice la Biblia, quedaron aterrados al verlo. ¿Qué significa esto? De que uno teme a lo desconocido. Es una de las formas naturales dentro del mecanismo de defensa de todo ser humano de tener miedo a lo desconocido. Entonces, cuando vemos, digamos, una sombra por ahí, está en una oscuridad. Yo me acuerdo una vez que yo estaba pasando por mi casa, se había ido la electricidad y de pronto paso por el espejo. ¿Acaso me acordaba que ese era el espejo? Por supuesto, era yo mismo y me aterré de mí mismo. Porque en mi mente, y eso es un problema que nos puede jugar la mente, yo veía un ser que era otro, distinto a mí mismo. No veía ahí mi propia sombra o mi propia imagen, más bien, debo de decir. Y entonces, por supuesto que me aterré, pero luego yo me acordé de que ahí había un espejo y ese personaje que estaba ahí en medio de esa oscuridad era yo mismo. Claro que es natural, hasta que luego uno viene y entra en razón de la cosa que es, pero uno no debe de dejar que esa situación se apodere de uno. ¿Por qué? Porque así como dice que todos ellos se aterraron al verlo, porque no lo distinguían, era de noche, era una oscuridad plena, cero luz, cero luz. Dice que ellos se aterraron. Si ellos se dejan apoderar, bueno, vamos a ponerlo al revés, si no es porque el Señor Jesús les dice, soy yo, no teman, ellos nunca hubieran bajado la guardia en ese sentido y algunos hasta hubiesen muerto de un ataque al corazón o de cualquier otra situación, se les subía el azúcar, lo que quiera, lo que las enfermedades de hoy sabemos que suceden, a ellos también les hubiera sucedido en su momento. Entonces entendamos, el temor es algo natural para todo ser humano, pero tienen que tener mucho cuidado con respecto a esa situación para que éste no se apodere de usted. Observen esta imagen. Qué importante es esta imagen. Observen cada uno. Vea la ira, cómo genera energía hacia las partes débiles del cuerpo, la cabeza, la parte del pecho y los pies. Estas partes de aquí, a la vez, son consideradas en la ira precisamente para que la persona pueda pelear. Le dan la fuerza necesaria a la persona para que pueda pelear. Pero vea el miedo. El miedo es una sangre que paulatinamente se va coagulando. Se paraliza, pues el miedo paraliza, paraliza. Pero vea en contraste la felicidad y el amor. Observe. Lo que hace y le da energía al ser humano de manera completa es el amor y la felicidad. Si lo pueden notar, observen. Vean cómo va cubriendo cada vez más todo el ser. ¿Cómo lo cubre? Ahora, vea hacia abajo, a la par del amor, al lado derecho, cómo la depresión va poniéndolo casi totalmente azul y negro. ¡Wow! La depresión te lleva a la muerte.
sin lugar a dudas. Mientras estés feliz y lleno de amor, vas a tener vida. Entonces, ¿cómo podemos eso tenerlo? La forma natural de cómo podemos tenerlo, de cómo nos podemos llenar, es a través de Dios. Es a través de Dios. Bien, punto número 2. El temor legítimo que usted debe de tener, el único temor verdadero, se encuentra en el temor a Dios. El temor en la Biblia, el temor en general en la Biblia, está dirigido directamente a Dios. Es el miedo reverencial y de respeto que tanto judíos como cristianos han aceptado que realmente, o coinciden que realmente es así, y que se le debe de guardar únicamente a Dios, únicamente a Dios. Ahora, el temor de Dios también es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve al hombre a hacer lo bueno y apartarse del mal. Oiga, qué interesante. En la Biblia así es como lo retrata. La Biblia no habla de una situación emocional. Claro, lo que leímos ahí denota cuál es la manifestación de la emoción, pero no habla, por ejemplo, científicamente, el temor es esto, da estas situaciones. No, pero en las situaciones de las circunstancias podemos notar a qué se refiere sobre el temor, pero sí habla con suma claridad de que el único temor, el temor legítimo que nosotros debemos de tener es precisamente hacia Dios. Pues dice la palabra, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Vamos juntos allí. Y vean ustedes 10, 28 dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, preste atención porque esto nos dice sobre cómo andamos nosotros y cómo debemos de andar en la vida para tener segura esa eternidad. Porque es cierto, nosotros tenemos la bendición de Dios de tener una eternidad que vamos a pasar por él, con él, y que va a ser mucho mejor de la situación que nosotros estamos viviendo hoy, que ustedes saben, la situación que estamos viviendo es de mucho sufrimiento, de mucha injusticia, de muchas situaciones terribles. En el mundo se están viviendo muchas de esas situaciones y aquí en nuestro país no es la excepción. Pero dice la Biblia con toda claridad que todas esas cosas van a dejar de ser un día y que pasaremos una vida de mucha, mucha felicidad, de mucho amor, de mucha alegría. Y eso va a ser cuando nosotros estemos ya definitivamente con el Señor. Ahora Él nos acompaña en este proceso, pero un día estaremos con Él, dice la Biblia, y estaremos con Él cara a cara. Le veremos cara a cara y conoceremos muchas de las cosas que nosotros desconocíamos. Pero para eso hay que perseverar. Usted y yo tenemos que perseverar. Y debemos de entender que precisamente la línea de cómo nosotros nos movemos, si hacemos lo correcto, si hacemos lo incorrecto, está en esa relación estrecha con el Señor, en esa relación con el Señor. Pues dice la Biblia que es al único que debemos de temerle, pues solo Dios tiene la capacidad para el hombre para darle vida o para quitársela. Un pasaje, un salmo, dice el Salmo 56:3, pero cuando tenga miedo usted, en ti pondré mi confianza. ¿Escuchó bien? Cuando usted venga que el miedo como que se está apoderando de usted, la Biblia dice que usted puede clamar al Señor y poner en Él su confianza y el Señor le librará de todos sus temores. ¿Escuchó? No por interés, no que lo hago porque el Señor, ya no tengo plata o no sé, no tengo trabajo. No hay cosa más terrible para el ser humano que actuar de esa manera y todos nosotros lo deploramos, realmente lo rechazamos, no nos gusta, nos desagrada cuando una persona es hipócrita, que nos busca solamente por su satisfacción, para que satisfagamos su necesidad. No, estoy hablando de verdad. Cuando usted, habiéndole servido al Señor, viene un ataque, una situación, cualquiera que ésta sea, del trabajo, de la familia, de un hermano, de quien sea, y resulta ser que esto lo empieza a invadir, le empieza a carcomer a usted en su seguridad. Bueno, es momento de apelar
a Dios por esa circunstancia o esa situación que usted está viviendo. Punto número 3. Esto es importante y a esto quiero llegar con ustedes porque es necesario que nosotros lo hablemos. Así como el temor lo entendemos, es una emoción que es natural en nosotros y que el único temor que debemos de tener es precisamente hacia Dios. También debemos de entender, porque esto lo dice Dios, no yo, lo dice Dios, pregonar el temor es pecado y es contrario definitivamente a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos temor y aquí lo vamos a ver, aquí mismo lo vamos a ver. No es el deseo de Dios que usted tenga temor. Es el deseo de Dios que usted clame a Él cuando usted tenga una situación de temor. Pero es contrario a la voluntad de Dios que usted sea un instrumento para inferir en las personas temor. Es totalmente contrario. Nosotros no debemos de ser precursores o servir de medio o de puente para que las personas tengan miedo. Jamás, jamás debemos de hacer eso. La Biblia lo condena así tajantemente. Dios mismo lo condena. Esas personas, esto estaba escuchando un audio de una supuesta profeta que resulta ser que el Señor le dio una visión. Bueno, Dios mío, y de esas cuestiones ya estoy yo más que cansado con esas personas que hablan así. O sea, todo estaba en función de generar temor. Entonces, yo vi, mis queridos, y lloraba la mujer, yo vi, mis queridos hermanos, cómo venía una situación de un ataque desde el cielo y venía y caía fuego y consumía a muchas personas y cómo iba dañando y deteriorando. Mire, yo pasaba por un lado y por el otro y habían personas caídas y habían personas que sangraban y era una gran multitud y no se sabía si eran cristianos o no, pero era un montón y yo le decía al Señor, Señor, no me traigas por esta situación tan triste y tan acongojante. Y el Señor me decía, esto es lo que va a pasar en el mundo. Esto es lo que va a pasar en el mundo. Oiga, este mensaje, así como se lo acabo de decir, le trae ánimo a usted. Le trae bendición. No, ¿verdad que no? No le trae alegría, no le trae afecto, no le trae dicha, no le trae prosperidad, no le trae tampoco fe. No, no, lo que hace es empezar a invadirlo a usted de zozobra. Empieza a generar, hay gente que lamentablemente la gente basa todo lo que habla en función del temor. Mire, hay un terremoto por allá y por otro lado anda buscando una serie de noticias de cosas desagradables y anda pregonando, eso es lo peor de todo, anda pregonando todas las cosas negativas y eso definitivamente también tiene una manifestación de Dios a la vida de las personas. Voy a poner un caso, este ejemplo de Números, capítulo 13. Vámonos a Números, capítulo 13, por favor. Había gente que llegó, hizo algo. Dios les dijo que era necesario que ellos fueran y que pudieran conquistar una tierra, pero que primero hicieran una evaluación de la misma para traer noticias y ver de qué manera se desarrollaba la estrategia de acuerdo a lo que Dios quería. Bueno, la gente fue y resulta ser que escogieron de cada tribu a un líder, a uno de los mejores líderes que tenían en cada una de esas tribus. Recuerden que estamos hablando de los 12 tribus de Israel. En el 13:25 comienza la historia, ellos ya vuelven y traen la noticia. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Perfecto, 40 días es siempre tiempo de prueba. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, de Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, bueno, subamos entonces y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron, no, jamás, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron, oiga, mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, la raza, sí, todo lo que repitieron la vez anterior. Todavía lo reafirman mucho más. Y dice que nos van a comer a nosotros como langostas, pues así nosotros les parecemos a ellos y así nos vemos, pon atención, así nos vemos nosotros frente a ellos. Ellos empezaron a pregonar tal grado de palabras negativas que generaron en el pueblo un temor absoluto, tan grande que, oiga, del 1 al 12 del capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería, oiga, qué increíble, no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, y designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre los rostros de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefona, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso significa que es molestia absoluta. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera, es buena en gran manera, así como la salud de usted es buena en gran manera, ¿sí o no? Es cierto que la idea es que nosotros estemos mejor, ¿sí o no? Es cierto, ¿no? Que en medio de esta enfermedad vendrá la luz del sol, es decir, vendrá una situación distinta, que esta situación de la enfermedad no será para siempre, así como la tenemos ahora. ¿No esperamos eso nosotros? Esto es lo que dice precisamente Josué y Caleb. Y dice, y si el Señor le agrada que nosotros la tengamos, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque es tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seamos rebeldes contra el Señor. No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Así que no teman, y lo digo muchas veces, porque esto es necesario. Así hay personas que cada día le meten miedo a la gente sobre todas estas situaciones que están aconteciendo. Y nosotros sabemos que esto definitivamente, así lo creemos, que esto viene de Dios. ¿Para qué? Para dar un escarmiento a los seres humanos sobre cómo están llevando sus vidas. Bueno, y ahí tienen un ejemplo. Es un ejemplo impresionante, oiga, impresionante. Porque así como hay, en este caso, muchas fiestas que les llaman clandestinas y hay más de 400 personas en esas fiestas, precisamente en los templos hay una escasez de personas. Qué contraste, ¿verdad? Hay una escasez, oiga, una escasez de personas. Es más, hasta les piden las mismas autoridades que estas personas en ese sentido, o estos grupos, digamos, en las iglesias, tengan cierto nivel de aforo o cierto nivel de afluencia de gente, pues, de cantidad de personas, y que sea muy poquito. Pero curiosamente podemos ver cómo eso les da igual a las personas que en este caso no lo han considerado así, o que no están considerando de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer entonces en ese sentido? Pues entender que Dios nos llama a nosotros a nunca ser instrumento para pregonar el temor.
Nunca sea usted lo que llamamos aquí los costarricenses un ave de mal agüero. Nunca usted tal cosa haga. Nunca hable sobre cosas de miedo, nunca hable sobre situaciones que están aconteciendo. No diga, mire, el vecino se murió de tal cosa. Uy, ya escuché que también pasaba tal. Oiga, ponga atención en lo que usted está hablando y mire si en realidad usted es pregonero de la bendición de Dios o es pregonero del temor que atrapa a tantas personas cuando éstas no tienen ninguna esperanza de vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos de anunciar? Que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. No seamos pregoneros del temor jamás. No seamos pregoneros del temor jamás. Por favor, vaya a Proverbios capítulo 29, así rápidamente, versículo 25. Proverbios 29, 25. Y vea lo que dice aquí. Es una trampa temblar ante los hombres. El que confía en el Señor está seguro. ¿Escuchó? Se lo repito. Es una trampa temblar ante los hombres. O sea, ¿a qué se refiere? Esas situaciones que le vienen a contar a usted de miedo, mire, uy, mira, uy, uy, o esas situaciones donde llegan las personas y dicen, usted me las va a pagar, usted va a ver, es que usted no me conoce a mí. Esas amenazas, la Biblia dice, es una trampa. Claro que yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque me atrapa. El temor afecta de forma negativa a una persona y la puede llevar a terminar con su vida. ¿Escuchó bien? Por eso es que nosotros no pregonamos, sino solo lo que Dios nos dice que debemos de pregonar. Y sí, claro, nosotros tenemos que advertir a las personas que no están siendo bien, que no hacen el bien delante del Señor, pero nunca ser pregoneros o ser aves de mal agüero. Ay, eso va a salir mal. Ay, no, ay, mire esta situación. No, 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 ningún ay. Nosotros confiamos en el Señor, pues así dice la Biblia. El que confía en el Señor está seguro, está seguro. Y en Isaías 35 también, por favor, vaya conmigo a la Biblia, porque en la Biblia es donde tenemos nosotros la riqueza necesaria para vivir una vida plena, para vivir una vida plena. Y es lo que nosotros debemos de creer. En Isaías capítulo 35, versículo 4, así dice, digan a los corazones que están apocados, o sea, los corazones que están cansados, afligidos, pues, esfuércense, no teman. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Punto número 4 para nosotros. Bueno, vamos a ver si hay un versículo más. Ah, claro que sí, excelente. Dice el Salmo 112, 7 y 8. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. ¡Wow! Diga conmigo, gloria a Dios por esa palabra. Gloria a Dios por esa palabra. ¿Usted la conocía? ¿Sabía de esa palabra? ¿Sabía que existía esa palabra para usted? Hay muchísimo más si nosotros de verdad queremos ser fieles al Señor y profundizar en el conocimiento de Él. Esto es elemental para poder sobrevivir a situaciones tan acongojantes como estas que nosotros estamos viviendo. Número 4, la Biblia nos enseña a nosotros, por el contrario, no a tener temor ni nunca vivir bajo el temor, sino a ser valientes. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra, no los temas, porque el Señor tu Dios, Él es el que pelea por ustedes. Grandioso, ¿no? No los temas. No temas a esta situación porque el Señor tu Dios pelea por ti. Ahora, pelea por ti cuando has estado mal, cuando te has portado mal, cuando has hecho cosas malas que no te has arrepentido. Pues no. O sea, usted está del otro lado de la línea, disculpe. No está de este lado. Es para aquellos que realmente le han servido de corazón al Señor. A esos
Es a los que el Señor les habla. Y otro pasaje también en el 31:6 de Deuteronomio dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará, ni te abandonará. ¿Escuchó eso? No importa que usted tenga que llegar, que digamos va para una situación, tiene que ir a un juicio o tiene que ir a pagar una deuda y no tiene el dinero o tiene alguna situación de enfermedad o tiene alguna situación donde va a perder su casa. Vaya tranquilo, enfréntela. Vaya y confíe en el Señor. ¿Cómo hago para confiar en el Señor si yo nunca he estado con Él? Bueno, entonces primero empiece por esta parte y venga. Ya sea que usted se reconcilie con el Señor o que no lo conozca y quiera conocerlo más, vaya, porque esto es importantísimo para su vida y la mía. Es necesario para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si usted está con Él, si usted le ha entregado su vida al Señor, Él no le va a fallar y Él no lo va a abandonar jamás. Nunca lo va a abandonar jamás. Y esto es interesante lo que le dice Jesucristo en Marcos 5:36 a un hombre llamado Jairo, que ya había perdido la esperanza, porque resulta ser que iba corriendo donde Jesús, porque su hija estaba enferma, estaba muy mal, ya estaba muy decaída, en una situación muy deteriorada, muy deteriorada. El punto es que mientras él está conversando con Jesucristo, se dan otras situaciones, entonces eso retrasa que Jesucristo tome una decisión y claro, por supuesto, impacienta a Jairo, pero tiene que esperar para que puedan atender otra situación. Usted podrá leer un poquito más esta palabra que estoy hablándoles ahora, pero resulta ser que Jairo espera y mientras está esperando, porque el Señor está atendiendo otra situación, llegan los siervos de Jairo y le dicen, mira, ya no sigas molestando al maestro, no vale la pena, tu hija ya murió. Wow, vean, me golpea de manera increíble esta palabra de Jesús cuando vuelve a ver a Jairo y le dice, cuando escucha lo que le dijeron esas personas, le dice a Jairo, Jairo, ve, no tengas miedo, solo ten fe. Yo no quiero que tengas miedo, yo quiero que tengas fe. Yo quiero que te levantes teniendo fe, que tengas confianza, que creas. Y en ese sentido es el mismo mensaje para nosotros. Yo no sé si usted está en una situación acongojante, si es una situación incómoda, si es una situación que realmente le está quitando la paz. El mismo Jesucristo le dice a usted lo mismo que le dijo a Jairo y lo mismo que nos dice a nosotros todos. No tengas miedo, tú tienes que tener fe. Borra de tu vida el miedo y pon por obra vivir una vida de fe. Ten una vida de fe, no tengas miedo. Ten una vida de fe. Me encanta ese pasaje. Yo nunca lo había visto así, pero sí, de verdad tienes razón, Jesucristo. Yo no debería de vivir una vida en el temor. Yo no debo de dejar que el temor se apodere de mí. Yo tengo que vivir una vida de fe. Tú no tengas miedo, solo ten fe. Tú no tengas miedo, solo ten fe. Y número 5, es importante que usted maneje de forma apropiada sus propias emociones. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos allí. Y bendito el Señor que nos da esta palabra. Ya estamos terminando. 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. ¿Escuchó? Eche toda su ansiedad. Ahí está hablando de otra situación emocional. ¿Se acuerdan? El temor va generando en nosotros ansiedad y va generando en nosotros esa depresión. Nos volvemos depresivos, ya no queremos hablar con nadie, no queremos estar con nadie, no queremos saber nada del mundo, ¿no? Y perdemos el sentido de propósito de la vida y queremos morirnos, queremos zafarnos de esta situación. Claro, y es entendible, pero es porque no tenemos otra esperanza más que esta. Por eso es importante que usted aprenda a manejar, a administrar sus emociones. Cuando cae en esas situaciones depresivas, levántese,
porque dice la Biblia que usted puede echar toda su ansiedad, es decir, clamar a Él, hablar con Él y decirle, Señor, no me siento bien, no me está pasando nada bien, no la estoy pasando nada bien y necesito de verdad de ti. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, Él te cuida a ti. Tal vez no lo hemos visto nosotros, pero usted no ha pensado por qué hasta ahorita está viva cuando hay tanta gente con su edad que ya se murió. No había pensado eso. Incluso gente tal vez hasta de su barrio o amigos, compañeros de trabajo. Yo tengo varios compañeros de trabajo que ya no están, ya se fueron. Y compañeros de muchos años que yo veía, o sea, una vida, oye, y con estas situaciones, con la falta de trabajo, con otras cuestiones, se acabó su vida. Tengo un compañero que ahorita se está reponiendo de una situación de 2 derrames que le dieron a él por esta situación, porque no consigue trabajo, porque está en una zozobra. Claro, eso es una situación emocional de la cual empezó a generar en nuestras vidas un control y finalmente va acabando con ellas. Cuando usted esté en esa situación, controle sus emociones, dejando sus emociones, su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Esto dice 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. ¿Escuchó bien? Ahí está y ahí ha estado siempre. Es solo que nosotros, así como se activa la emoción negativa del temor y empieza a apoderarse de nosotros, debemos de saber que también podemos activar este poder interior que hay en nosotros, que viene de Dios, y es ese acompañamiento de Dios en nuestras vidas. Él nos ha dado este poder, Él nos ha dado este amor. ¿Se acuerdan? Lo vimos al puro inicio, el amor y esta capacidad de regularme yo, de esta autodisciplina para poder avanzar hacia adelante. Tú no tengas temor, tú no tengas temor, no debes temer a la tormenta. Vamos ahora. Padre de la gloria, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Oramos y enviamos esta palabra, Señor, para que tú toques los corazones de muchas personas que no te conocen, que no conocen el privilegio de tener esta relación contigo, que aunque nosotros estemos en situaciones de muerte, de oscuridad, de momentos difíciles, de malas noticias, Padre, seguimos confiando en ti. Tú nos sacarás adelante. Tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú te has comprometido con nosotros, los que servimos a ti, Padre. Tú eres la razón de nuestra vida y seguimos confiando en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor.